Mi nombre es Germán Salomón y yo voy a tener la posibilidad de poder coordinar esta capacitación que lleva como nombre, dentro de la capacitación que se está desarrollando sobre el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas, Trasplante y Tractor Agrícola. Vamos a esperar algunos minutos hasta tanto se siguen sumando otros productores más para ir conociendo detalles acerca de esta charla que vamos a tener en la jornada de hoy. Y mientras tanto, le voy a solicitar a Dante, que es nuestro operador técnico, que nos ponga al aire unos videos que tienen que ver justamente con todas las normas de prevención que se están llevando adelante en las fincas tabacaleras, que ya se han venido instrumentando durante toda la campaña anterior y que obviamente siguen teniendo vigencias en el marco de esta pandemia. Dante, veamos esos videos, por favor. Nuestra vida tiene afectos, actividades. Pero algo cambió nuestro paradigma. Pareciera que nos detuvo y cambió nuestras costumbres. Es por ello que estos cambios nos han desafiado una vez más. El conjunto de instituciones de la cadena de tabaco conformó el COE Tabacalero. Sus integrantes desarrollaron un protocolo de actuación para prevenir la enfermedad del COVID-19 y similares. Es un documento con instrucciones claras y precisas, analizado y aprobado por el Comité Operativo de Emergencia de la provincia de Jujuy. Su objetivo principal es salvaguardar a los trabajadores, a los productores, a los proveedores y a tu familia. La enfermedad se propaga cuando tosemos o estornudamos. Por eso es importante lavarse las manos con agua y jabón. Evitemos tocarnos la cara. Limpiemos y desinfectemos las herramientas compartidas. Y quedémonos en casa si nos sentimos enfermos. Es importante practicar el distanciamiento físico. Limpiemos los lugares de trabajo compartidos y los contenedores de agua. Cuídate, cumplí las indicaciones, nos cuidemos entre todos. Su implementación es responsabilidad de todos. Por emergencias, llama inmediatamente a los siguientes números telefónicos. ¿Sabés qué son los PRONAPRE? Son programas nacionales de prevención por rama de actividad. Estos programas se llevan a cabo en mesas en donde se sientan trabajadores, empresarios, aseguradoras de riesgos del trabajo y el Estado para discutir políticas de prevención que hagan cada tarea y lugar de trabajo más seguros para todas las trabajadoras y los trabajadores. Estos programas funcionan de la siguiente manera. Primero, se arman comisiones de trabajo nacionales o regionales que se reúnen periódicamente. Luego, se analizan datos estadísticos, situaciones particulares de cada sector y se estudian los riesgos específicos de cada rama de actividad. Después se hacen publicaciones con todas las buenas prácticas, guías para detectar riesgos y medidas de prevención de riesgos laborales. Por último, se monitorea la aplicación de estas políticas preventivas y se realizan actividades de difusión y capacitación. Los programas nacionales de prevención por rama de actividad son una herramienta colaborativa eficaz para la prevención de riesgos laborales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos aquellos que se han sumado recién a esta transmisión denominada webinar o ciclos de capacitación que lleva adelante el COE de las provincias de Salta y de Jujuy, ese conglomerado de instituciones y de empresas que se han formado en el marco de los últimos meses para poder colaborar con todas las cuestiones que tienen que ver con la capacitación y la información necesaria en el marco de la pandemia y, por supuesto, de todo aquello que está relacionado con el cultivo de tabaco.
Bienvenidos entonces a todos ustedes que se están sumando a esta transmisión, que hoy la vamos a dedicar específicamente a hablar dentro del Manual de Buenas Prácticas Agrícolas que se ha presentado recientemente en sociedad en el cultivo de tabaco Virginia de las provincias de Salta y de Jujuy, y hoy dos capítulos muy importantes que son trasplante y tractor agrícola. Es importante destacar que esta webinar es auspiciada y organizada por la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, la ART Latitud Sur, como miembro de esta unión, el RENATRE, la UATRE, las cámaras del tabaco de Jujuy y Cámara del Tabaco de Salta, y también de los gobiernos de las provincias de Jujuy y de Salta. Así que bueno, realmente es muy interesante poder contar con este tipo de iniciativas que periódicamente se desarrollan y donde se van presentando diferentes temas o capítulos del Manual de Buenas Prácticas Agrícolas. Realmente un avance muy importante que ha tenido este cultivo en los últimos tiempos a través de esa mesa de trabajo donde se han juntado empresas e instituciones para poder definir cómo se debe trabajar en cada uno de los pasos que tiene el cultivo de tabaco para que éste sea realmente seguro y que se cumplan absolutamente con todas las normativas del caso. Recién presentábamos el video que de alguna manera nos ilustra sobre uno de los temas que vamos a abordar en la jornada de hoy. Un tema, como decíamos, de mucha actualidad, tiene que ver con esta etapa del cultivo. Estamos hablando básicamente del tractor agrícola, también vamos a hablar del trasplante, y estos son los temas que vamos a abordar en la jornada de hoy. Para lo cual vamos a contar con dos disertantes. La primera va a ser la ingeniera Silvia Gutiérrez. Ella es de la Subgerencia de Desarrollo en Seguridad y Salud de la Superintendencia de Trabajo, y posteriormente con la licenciada en Higiene y Seguridad Marianela Carcur del área de prevención de la ART Latitud Sur, y obviamente cada una de ellas nos van a ir ilustrando sobre las dos temáticas que hemos hablado desde el comienzo de esta webinar. Ya la estoy saludando entonces a Silvia Gutiérrez. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Germán? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a la charla que damos hoy en el marco de la difusión del Manual de Buenas Prácticas de Cultivo de Tabaco Virginia, como bien nos comentó Germán. Voy a compartir la presentación, avísenme si la ven correctamente, para comenzar. Perfecto, se ve muy bien ahí, ¿eh? Sí, a ver. Ahí está. Bueno, el manual de... ¿Se ve bien? Sí, perfectamente, Silvia. Lo que sí le vamos a pedir a todas las personas que están en este momento en la charla que puedan mutear sus micrófonos para que no tengamos alguna interrupción. Eso le vamos a pedir entonces a todos, y aquellos que quieran hacer alguna consulta, tengan alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat que nos presenta esta misma plataforma denominada Zoom, y simplemente tienen que accionar el botón que seguramente se les va a formar al pie de la página, y allí pueden ir escribiendo la consulta que quieran hacer. Te escuchamos, Silvia. Gracias. Bueno, como decía, este manual de buenas prácticas de cultivo de tabaco Virginia se ha realizado en la mesa cuatripartita de trabajo que funciona en el marco legal de la resolución 770 del 2013, que son los programas nacionales de prevención por rama de actividad, que normalmente los llamamos PRONAPRED. La mesa de tabaco funciona desde el año 2016 y bueno, ha realizado otros productos además de este manual, como ser la ficha técnica de tractor agrícola, sobre la que hoy vamos a hablar, y la ficha técnica de la hoja de tabaco verde, que en su momento también estuvimos difundiéndola. Bueno, ¿dónde podemos encontrar este manual de buenas prácticas de cultivo de tabaco Virginia? Lo podemos encontrar en la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en la página de la ART Latitud Sur, ahí tienen las direcciones. También se encuentra subido en la página de las cámaras de tabaco de Salta y de Jujuy, y también en el RENATRE. ¿Sí? En todos estos lugares pueden encontrar el manual para poder verlo y consultarlo cada vez que lo crean conveniente.
¿Cómo se procede cuando se trabaja con el manual? Lo que se analiza, o sea, la elaboración, mejor dicho, del manual, lo que se analiza es toda la actividad de la cosecha de tabaco Virginia, del cultivo, desde su inicio hasta su fin, y lo que se evalúa son los riesgos asociados a cada una de estas etapas culturales en función a esta simbología que es característica de los programas nacionales de prevención por rama de actividad, donde estamos diferenciando lo que son los riesgos físicos, los riesgos químicos, los riesgos de exigencia biomecánica, los riesgos de accidentes, los riesgos biológicos y los factores de organización del trabajo. Y después, en función a todos estos riesgos que se han enumerado, sean las buenas prácticas o las recomendaciones prácticas como para poder mitigarlos. Bueno, la actividad tabacalera, el trabajo en la actividad tabacalera presenta diversos riesgos según las características de las labores culturales desarrolladas en los tiempos de producción, ¿sí? Nosotros en el manual abordamos todas las etapas culturales del cultivo de tabaco Virginia, ¿sí? Bueno. Ahora pasamos a lo que es la primera parte de la presentación, que sería el tractor agrícola, ¿sí? Que es la primera ficha sobre la que vamos a comentar. El tractor agrícola se utiliza en diferentes etapas culturales de lo que es el cultivo de tabaco Virginia, y en esas etapas son las siguientes. Tenemos preparación de suelo, preparación de almácigos, trasplante, fertilización, aplicación de fitosanitarios, cultivo y aporque y cosecha, ¿sí? En la mayoría de estas etapas culturales utilizamos el tractor, en algunos se hace de forma manual, pero son los menos. En su mayoría se utiliza este implemento agrícola como para facilitar la tarea. Ahora lo que vamos a ver, en función a esto que vamos a seguir desarrollando luego, es un video que nos habla sobre algunas características del tractor y algunos riesgos asociados. Ahora en unos minutitos lo vamos a estar pasando para que lo podamos apreciar. Perfecto. Vamos entonces al video, Dante, por favor. El tractor es un vehículo autopropulsado al cual se le adicionan distintos implementos agrícolas según las tareas que se deban realizar. Entre los más utilizados se encuentran aplanadora, disco de arado, azada rotativa, rastras, segadoras, desmalezadoras, entre otros. En el cultivo de tabaco Virginia se utiliza el tractor agrícola en las etapas culturales de preparación de suelo, preparación de almácigos, trasplante, fertilización, aplicación de fitosanitarios, cultivos y aporque y cosecha. Los riesgos más frecuentes asociados al uso del tractor agrícola son caídas y torceduras, cortes, golpes, atrapamiento, choque, vuelco, quemaduras, ruido, vibraciones, contacto eléctrico. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo recomienda que el tractor cuente con cinturón de seguridad, asiento, construido de manera que neutralice en medida suficiente las vibraciones, regulables en profundidad y respaldo, pictogramas de prevención de riesgos, uso de cinturón de seguridad, riesgos de atrapamiento, entre otros, cartel o señalética con el teléfono de contacto para una emergencia, superficies antideslizantes en pedales de mando, pisos y peldaños, un extintor ABC ubicado en un lugar de fácil acceso y sujeto dentro del tractor, como mínimo de 5 kilogramos. Espejo retrovisor que permita tener la visión completa hacia atrás y de todo el tren. Guardabarros en las ruedas traseras si no posee cabina. Protección en las partes móviles, en especial en el eje cardánico y en la toma de fuerza. Dispositivo aislante que envuelva el tubo de escape y puntos calientes para evitar posibles quemaduras o incendios. Luces reglamentarias de circulación. Medios seguros de ascenso y descenso para el conductor, estribo, escalera, baranda, pasamanos, asideros, entre otros.
Los tractores deben poseer una estructura de protección antivuelco capaz de resistir el peso total del equipo. La toma de fuerza deberá llevar la coraza de protección. Los ejes de transmisión deberán ir siempre protegidos con una cubierta telescópica con cubrejuntas. El mantenimiento y reparación del vehículo debe ser por personal capacitado y autorizado por el empleador para realizar las mismas. Solo se permitirá la operación del tractor a conductores capacitados con licencia para uso de tractor agrícola y autorizados por el empleador para tal tarea. Es recomendable que el tractor cuente con un dispositivo de aviso de retroceso acústico. Bueno, Silvia, creo que el video ha sido realmente muy ilustrativo sobre el tema específico que creo que hay que abordar y seguramente vos vas a ahondar, que tiene que ver con los riesgos asociados a la utilización del tractor agrícola. ¿Qué nos podés complementar con respecto a esta temática? Sí, ahí les compartí la presentación nuevamente, así es. Hicimos un video porque es más fácil de ilustrar con el tema de tractor, para poder visualizarlo mejor. Y aquí tenemos los riesgos, que son los mismos que fueron mencionados en el video, y están divididos en función a la división de riesgos que dijimos que hacíamos dentro del PRONAPRE para la elaboración de los manuales de buenas prácticas. Tenemos riesgos físicos, que son ruido y vibraciones, como vimos en el video. El ruido tiene que ver con el motor y tiene que ver también con las partes móviles. No sé si se escucha bien porque se escucha con alguna interferencia, hablando de ruido, como ejemplo. Y después las vibraciones, ¿sí? Las vibraciones tienen que ver también con las partes móviles y con el movimiento en sí del tractor. Tenemos lo que ya se llama vibración de cuerpo entero y vibración de miembros superiores. Por eso las recomendaciones que se dan en el video, que igual las vamos a ver luego con respecto a estos riesgos. Después tenemos los riesgos de exigencia biomecánica. En este caso tenemos posturas forzadas, que tienen que ver, como bien se explicaba en el video, en realidad el tractor tiene que tener los espejos para poder tener una buena visión de la parte trasera, y justamente para no tener que estar girando el torso cuando hacemos maniobras con el tractor, o cuando tenemos que visualizar por algún motivo la parte trasera del lugar donde estamos trabajando. Entonces es muy importante para esto de contar con estos espejos para evitar estas posturas forzadas, justamente. Y bueno, riesgos de accidentes los tenemos casi todos con el tractor. Es un vehículo autopropulsado, por lo cual genera una gran cantidad de riesgos y hay que mitigarlos, justamente para que no se dañen los trabajadores. Tenemos riesgos de caídas, en general se suelen dar al subir y bajar del tractor. Ahora después vamos a ver las buenas prácticas, cómo funciona esto. Torceduras también tienen que ver con esto, cuando se sube y se baja. Cortes, los cortes se pueden dar generalmente en los acoples, ¿sí? En los implementos agrícolas. Golpes también pueden ser al realizar los acoples de los implementos agrícolas. Atrapamiento, el atrapamiento se puede dar en la toma de fuerza, eso es uno de los riesgos más graves que hay, porque la toma de fuerza cuando toma nos frena y puede amputar miembros y demás. Atropellamiento tiene que ver con otro vehículo, ¿sí? En un lugar donde circula más de un tractor o hay algún otro tipo de vehículos que esté circulando cuando se está utilizando esta herramienta. Choque, perdón, esto era choque con otros vehículos. Atropellamiento es atropellamiento para uno de los trabajadores que esté cercano a la zona donde se está circulando con el tractor. Tengan en cuenta que lo que ciego, que es donde no se ve más allá de los espejos que tenemos, puede llevar a este tipo de incidentes, por lo cual es importante guardar una distancia prudente cuando se está trabajando con un tractor en el campo. Aplastamiento. El aplastamiento tiene que ver con que el tractor se pueda caer y pueda aplastar algo a alguien, o se pueda mover y pueda aplastarle el pie a una persona, a algún trabajador. Por eso es importante ponerle topes cuando lo dejamos más allá de que tenga el freno puesto. Quemaduras con las partes calientes. Incendio, bueno, por todo lo que puede provocar un vehículo, ¿sí? Incendios. Y traumatismo de ojo, esto es en el caso de que no lleve cabina, ¿sí? Es importante utilizar los elementos de protección personal porque depende de lo que estemos haciendo, pueden
volar partículas y esto puede dar un traumatismo de ojo a la persona que lo está conduciendo. Y vuelco tiene que ver con la inestabilidad que tiene el tractor, que es propenso a volcarse, entonces hay que tener mucho cuidado al conducirlo, ¿sí? Estos serían los riesgos asociados a la utilización del tractor en general y en particular en el cultivo de tabaco, ¿sí? Silvia, recién anticipaste que vas a hablar de las buenas prácticas y que estén relacionadas con la utilización del tractor, ¿puede ser? Sí, justamente. Uh-huh. Acá tenemos algunas de las buenas prácticas que fuimos mencionando. El uso de protección auditiva tiene que ver con el riesgo de ruido que habíamos hablado antes, y en realidad lo podríamos generalizar con el uso de elementos de protección personal en función a la tarea que esté realizando, ¿sí? Si el tractor tiene cabina, lógicamente no voy a tener que utilizar protección ocular, porque ya tengo la cabina que me protege, pero en el caso de que no lo tenga, además de la protección auditiva, voy a tener que utilizar la protección ocular. Y en el caso de que esté utilizando el tractor para aplicar químicos, agroquímicos, en ese caso voy a tener que utilizar mascarilla si es que no tiene una cabina que me proteja, ¿sí? Y en el caso de que tenga cabina, la cabina va a tener que tener un filtro de carbón activado que se va a tener que cambiar periódicamente para proteger al trabajador que está aplicando este agroquímico. Después tenemos otra buena práctica, que es asientos construidos de manera que neutralicen en medida suficiente las vibraciones y sea regulable en profundidad y respaldo. Esto es lo que vimos en el video también, para que estemos en una posición cómoda mientras conducimos y no estemos forzando el cuerpo que pueda generar a futuro alguna lesión. Superficies antideslizantes en pedales de mano, piso y peldaños. Esto tiene que ver por el tema de las caídas, cuando nos subimos al tractor, sobre todo teniendo en cuenta que estamos trabajando en una zona donde puede haber barro, donde puede haber agua. Entonces, bueno, es importante tener antideslizantes, más allá de que es importante utilizar calzado antideslizante también, ¿no? Mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas e implementos. Bueno, esto tiene que ver para evitar averías o algún tipo de inconveniente que pueda generar el tractor y pueda derivar en un incidente. El ascenso y descenso de las máquinas agrícolas tiene que contar con los 3 puntos de apoyo, ¿sí? Esto es lo que decíamos, que el tema de las caídas y golpes o torceduras se podían dar al subir o bajar del implemento de la maquinaria agrícola, perdón, y el tema de los 3 puntos de apoyo, 2 manos, un pie, 2 piernas y una mano, siempre hay que utilizar esta metodología para subir y descender del tractor agrícola. Bueno, esto es muy importante, el traslado de personas no está permitido en ninguna parte de la maquinaria agrícola ni sobre los implementos agrícolas. A veces suele ser común que alguna persona esté en el guardabarro o en el implemento para que lo acerquen a algún lado, o como broma. Bueno, esto es muy importante que no se haga porque corre un alto riesgo, como dijimos antes, de aplastamiento, ¿sí? De atropellamiento, porque la persona que conduce no tiene visibilidad en esa zona y no puede ver que la persona se cae, entonces está totalmente prohibido esto, no se puede llevar en ninguna parte ni del tractor ni del implemento agrícola a otra persona, la única que tiene que ir es la que va conduciéndolo. Después la protección de la transmisión de fuerza, ¿sí? Tanto la transmisión de fuerza como los ejes de transmisión tienen que estar protegidos para que no puedan tener acceso a ser tocados. Es importante que los trabajadores que están cerca de estas zonas, cuando lo tienen que acoplar y demás a los implementos agrícolas, no tengan ningún elemento que cuelgue, digamos, llegar a enganchar, como ser anillos, cadenas, ropa suelta, esto también es muy importante. Y después contar con dispositivos de seguridad, luces, bocinas de retroceso y jaula antivuelco. Bueno, las luces y bocinas de retroceso son importantes justamente si hay otra gente trabajando en el campo, como para que de alguna manera les avise que el tractor está haciendo una maniobra que es riesgosa, ¿sí? Es importante el tema de la bocina de retroceso o una alarma sonora, porque generalmente se trabaja de día, entonces las luces no cumplirían la función y sería importante que sea de sonido este tipo de alarma, ¿sí? Y la jaula antivuelco tiene que ver con este tema que habíamos dicho, que la estabilidad del tractor no es buena, que puede llegar a volcar en una zona donde haya desniveles, o si se maneja a una velocidad mayor a la que corresponde según el terreno, entonces es importante el tema de la jaula antivuelco, ¿sí? Y después, me voy a comentar otra cosa. También es importante el tema, cuando nosotros subimos al tractor,
y lo apagamos, digamos, nos vamos a bajar, ver que esté apagado, poner el freno para dejarlo bien seguro de que no se va a mover, y esperar que si hay acople, que el acople baje, ¿sí? Porque cuando frenamos el acople desciende, y que la toma de fuerza deje de circular, digamos. Esas son las cosas importantes a tener en cuenta una vez que se apaga el tractor. Y también es importante poner tacos que traben las ruedas, ¿sí? Porque más allá de que esté apagado y con el freno puesto, depende de la zona donde se lo dejó, puede ser que llegue a tener movimiento. Y cuando las personas estén desacoplando el implemento o demás, esto pueda llevar a un incidente. Así que bueno, estas serían, digamos, las buenas prácticas más importantes a tener en cuenta en la utilización del tractor agrícola en el cultivo de tabaco, Virginia. ¿Sí? Perfecto, Silvia. Bueno, es importante tener en cuenta que esta charla que se está desarrollando en este momento, posteriormente a cuando termine, va a ser subida a las plataformas que tienen las cámaras del tabaco de Jujuy y de Salta, y también al sitio web tabacoargentino.com.ar, de tal manera que aquellas dudas que estén quedando o que quieran más precisiones sobre todo lo que se está hablando, ahí se lo va a poder nuevamente ver y por supuesto sacarse las dudas. Y a propósito de dudas, aquellos que tengan consultas para hacer a nuestras disertantes, por favor también lo pueden hacer ahora mismo a través del chat que tiene este servicio de webinar, y hoy mismo seguramente se van a poder ir respondiendo. Así que bueno, Silvia, muchísimas gracias por esto. Por favor, quédate ahí porque seguramente en algún momento nada más vamos a tener alguna consulta probablemente de alguno de los productores que nos están viendo. Y ahora sí vamos a pasar a el manual de buenas prácticas agrícolas, pero en el tema de trasplante, y para ello le vamos a pedir entonces la participación a la licenciada en Higiene y Seguridad, Marianela Carcur, que es del área de prevención de la ART Latitud Sur. Marianela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Germán, muchas gracias. Bueno, como dijo anteriormente Silvia, yo voy a presentar la parte de la etapa de trasplante. Esta etapa es una segunda etapa, en realidad, de lo que es todo el proceso del cultivo de tabaco, y se produce entre los meses de agosto a noviembre. Tenemos agosto, septiembre, octubre y noviembre, que se pueden realizar el trasplante dependiendo de las zonas de cultivo. En la etapa de trasplante se desarrolla una vez de que las plantas que crecen en los almácigos, luego más o menos aproximadamente entre 70 y 90 días, crecen y son colocados en cajas, que luego son cargados en acoplados y son transportadas al lugar del trasplante, al terreno donde se va a realizar la plantación. El trasplante puede ser de forma manual o semi-mecanizada. Acá, como observamos en esta imagen, se está realizando el trasplante de forma manual, que se efectúa el trabajador efectúa directamente. Ellos seleccionan la planta y la introducen en el surco, lo introducen manualmente con los dedos de las manos, o pueden utilizar una herramienta que se llama hollador, que es una herramienta manual, mecánica, con una punta cónica que permite que realicen los hoyos en el suelo. Y una vez se realiza esta plantación de forma manual, previamente a que los surcos hayan sido regados y marcados. También se puede realizar el trasplante de manera semi-mecanizada. Este método consiste en una máquina que se llama máquina trasplantadora, que es tirada por un tractor y tiene la capacidad de realizar 2 o 3 siembras a la vez. Esta máquina trasplantadora es tirada por el tractor, pero arriba de ellas pueden ir 3 operarios o 2, de acuerdo a la capacidad en la que tenga, y lo que realizan, el trabajador no tiene contacto directo con la máquina, lo único que realiza directamente las plantas la colocan en la máquina, y ellos van retirándola y colocándola sobre el dispositivo de trasplante, que puede ser un plato o una rueda con una pinza, que automáticamente va introduciendo la planta en el surco. En algunos casos,
detrás de la máquina van 2 o 3 operarios caminando, corrigiendo los detalles de la plantación. Bueno, ¿cuáles son los riesgos que existen en esta etapa? Principalmente tenemos el riesgo físico, que son las temperaturas, las radiaciones. Esto es debido a que se realiza a la intemperie, temperatura porque muchas veces se realiza en horarios que hace mucho calor, que hay temperaturas elevadas, y bueno, están expuestas a radiaciones. Y tenemos ruido y vibraciones debido a que al trasplante semimecanizado. Estos vendrían a ser riesgos, los que están con color rojo vendrían a ser los riesgos asociados al tractor. Entonces tenemos temperaturas, radiaciones, ruido y vibraciones para lo que es semimecanizado. Después tenemos los riesgos de exigencia biomecánica, que son los movimientos repetitivos, por lo que se están constantemente agachando para poder realizar el trasplante, a posturas forzadas, y los movimientos manual de carga, debido a que tienen que cargar las cajas con los plantines y colocarlos en los acoplados para posteriormente ser trasladados al terreno. Y después tenemos los riesgos de accidentes, que acá también incluyen todos los riesgos: caídas, torceduras, caídas porque el terreno no es llano, tenemos muchos terrenos donde hay muchos desniveles, porque hay algunos terrenos que son básicamente todo piedras, entonces podemos tener caídas, torceduras a causa del terreno, cortes, que está más que nada asociado al tractor, golpes, atrapamientos, principalmente por el tractor. Acá hay que tener en cuenta que al momento de acoplar la máquina trasplantadora al tractor, que tengan todos los elementos de toma de fuerza, bueno, ya lo vamos a ver en las buenas prácticas. Atropellamiento, también a consecuencia del tractor. Choque, como explicaba anteriormente Silvia. Aplastamiento, porque van las personas atrás caminando, o porque haya alguien cerca trabajando, o porque el tractor se produzca un vuelco y produzca el aplastamiento de las personas. Quemaduras por la parte caliente del tractor, incendio, traumatismos de ojo, que acá es muy importante, porque si bien los trabajadores van atrás sentados, pero puede haber viento, o el terreno está, la tierra está muy suelta, entonces puede entrar alguna partícula en los ojos. Entonces es muy importante que se utilicen los lentes de seguridad, que también lo utilice la persona que va atrás, caminando, corrigiendo la plantación. Picaduras porque estamos en un terreno donde pueden haber cualquier tipo de animales ponzoñosos. Y vuelco debido al tractor. Bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas que debemos tener en cuenta para esta etapa? En principal, evitar en la medida de lo posible la exposición directa al sol en las horas centrales del día. Esto hacemos referencia a los riesgos físicos que habíamos nombrado anteriormente, que era temperatura y radiaciones. Debíamos evitar las altas temperaturas, tratar de que la tarea se realice en un horario a la mañana temprano, o a la tarde, después de las 4 de la tarde, cuando ya comienza a bajar el sol. Siempre proteger la cabeza, el cuello, la cara, con sombreros de ala ancha o viseras. Esta práctica se la observa muy seguido, se cubre en la cabeza todo, pero hay que reforzar siempre esa medida. Brindar la capacitación adecuada sobre el riesgo a la exposición solar y medidas de prevención y protección que deben adoptarse. ¿Por qué es muy importante capacitar? Porque muchas veces estas buenas prácticas no se realizan, entonces es importante que el trabajador sepa los riesgos que están expuestos para que ellos prevengan esto y se protejan el cuello, la cara y todo de la radiación. Proveer agua potable para el consumo humano y, de ser necesario, zonas de sombra. Acá es muy importante hacer hincapié que las personas se hidraten,
hidraten debido a las altas temperaturas, que cada uno utilice, se lleve su botellita, que sea de manera personal, individual, más que nada ahora con todo este tema de la pandemia, de COVID, es muy importante que se hidraten, que cada uno lleve su botella, que tenga su botella de agua de consumo personal, y beber agua apta para consumo humano, que sea agua potable y que se beban en pequeñas cantidades y no en grandes, porque si tomamos el agua todo de una sola vez, puede producirnos algún riesgo de calambres o ese tipo de riesgo. Entonces, por eso es importante que las personas que se hidraten en pequeñas cantidades y frecuentemente, a que lo hagan todo de una sola vez. Después, las otras buenas prácticas, más que nada con la parte biomecánica, es realizar un calentamiento previo y posterior al trabajo, así se fortalece y equilibra la musculatura, reduciendo el riesgo de lesiones. Esto más que nada para los riesgos ergonómicos que tenemos, realizar pausas y periodos de recuperación, que cuando se esté realizando la tarea no se haga todo de corrido de una sola vez, sino que descansen unos 10 minutos, 5 minutos, de acuerdo a cómo también esté el clima, si hace mucho calor, de acuerdo también tiene que ver mucho la contextura física de la persona. Por ahí una persona un poco más delgada va a hacer la tarea un poco más rápido y le va a costar menos tener este movimiento repetitivo de subir y bajar por el tema de la espalda. Entonces siempre realizar pausas y tener periodos de recuperación, capacitar al trabajador sobre las posturas correctas a realizar, evitar el levantamiento de cargas pesadas según los valores límites de la normativa. Los valores límites que están ahora en la normativa, que es la 295 de 2003, tiene como un límite máximo de levantamiento de carga manual de 25 kilogramos. Pero esto siempre va a depender de la persona y de la contextura física, como dijimos anteriormente, de la persona. Por ahí recomiendan también que para mujeres o personas un poco más de contextura física chica, se levante solamente hasta 15. Entonces todo esto va a depender de la persona y de la contextura física, pero el límite máximo es de 25 kilogramos. También es importante que para el levantamiento de carga, tener en cuenta que siempre tomar la carga con las palmas de las manos y de la base de la carga, que es al momento de realizar el levantamiento, se separe las dos piernas y mantener un equilibrio, mantener siempre la espalda recta y fija la columna, y no girar el tronco con la carga. Siempre tenemos que girar todo el cuerpo, porque al girar el tronco con la carga ahí producimos una lesión. Entonces también eso es importante que para evitar estos riesgos de exigencia biomecánica, tengamos un levantamiento de carga correcto. Y prestar siempre atención para los riesgos de accidentes. Las buenas prácticas es prestar siempre atención al circular por el terreno, mantener siempre el orden y la limpieza en el sector de trabajo y utilizar el calzado cerrado y con suela antideslizante. Acá lo ideal sería que sea un calzado con un zapato de seguridad, un botín de seguridad para evitar el tema de si tenemos caídas o algo por el tema del terreno, de las piedras. Entonces es importante que utilicemos todos los elementos de protección personal. Y siempre prestar atención por donde estamos circulando y del terreno, más que nada. Y bueno, estas serían las buenas prácticas para la etapa del trasplante. Perfecto, Marianela, creo que ha sido muy completa esa presentación. Obviamente que si hubiera algún tipo de consulta o inquietud, bueno, los productores tienen los canales como para poder comunicarse a través de las cámaras del tabaco o directamente a través de los mecanismos que propone Latitud Sur para poder ir de alguna forma, bueno, contestando las inquietudes que puedan llegar a tener. Y también quiero reiterar que toda esta charla luego se va a poder ver a través de las plataformas que tienen las cámaras del tabaco y el sitio web tabacoargentino.com.ar, por si obviamente quedaran algún tipo de dudas o inquietudes.
Yo le voy a pedir ahora a Silvia Gutiérrez, la ingeniera Silvia Gutiérrez, que de alguna forma nos vaya haciendo un balance o una síntesis de todo lo que hemos visto en esta charla y ya para ir, bueno, por supuesto, llegando al final de la misma. Silvia, te escuchamos. No, muchas gracias, Germán. Sí, en realidad esta charla es parte de la difusión del Manual de Buenas Prácticas, digamos, dentro de los programas nacionales de prevención por rama de actividad hay dos etapas. Una que es la realización del manual y la otra es la difusión, ¿no? Porque es tan importante hacerlo como que llegue a las personas que tiene que llegar para que puedan implementar estas medidas. Entonces, hoy nosotros nos basamos en función a lo que se está realizando, a la etapa cultural que se está realizando, en la charla que se va a dar en ese periodo del año. Por eso es que hoy elegimos esto, y Tractor Agrícola en realidad es una ficha técnica que se hizo además del Manual de Buenas Prácticas, dado los riesgos, la cantidad de riesgos, ¿no?, que tiene la utilización de esta herramienta dentro de lo que es el cultivo de tabaco Virginia. Entonces, un poco ser formador de formadores, ¿no? Nosotros contamos esto acá, se va a subir a diferentes redes, va a estar disponible, un poco es poder llegar a cada trabajador de cultivo de tabaco y se pueda verificar que se implementen todas estas buenas prácticas para mitigar todos los riesgos a los que pueden estar expuestos. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias Germán, Pablo, la Cámara de Tabaco de Salta, de Jujuy, a la gente del COE Tabacalero por prestarnos este espacio en el cual ya venimos dando charlas, y seguramente el mes próximo vamos a tener otra, continuando con estas charlas que venimos dando en difusión del manual que hemos realizado en la Mesa Cuatripartita de Tabaco. Perfecto, muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias Marianela por el aporte que han hecho a estos dos grandes temas que tenemos dentro del cultivo de tabaco y que obviamente están reflejados dentro del Manual de Buenas Prácticas Agrícolas en este cultivo que, bueno, evidentemente necesita la mayor difusión posible y justamente en eso es lo que estamos y es por ello que se están desarrollando estas iniciativas de estas webinars. Ya le voy anticipando que hacia fines del mes de agosto va a haber otra webinar donde se van a abordar otras temáticas. Seguramente más adelante vamos a ir dando precisiones, pero se está hablando del azadoneo y de riego, que son dos temas también que tienen mucho que ver con esta etapa del cultivo, así que bueno, eso seguramente ya lo estaremos informando a través de los distintos canales y por supuesto se va a informar específicamente a través de los sitios web que hemos mencionado para que todos los productores que quieran acceder lo puedan hacer. Así que bueno, reiterando entonces el agradecimiento a todos los que han participado en esta webinar, a todos los productores que se han sumado para poder escuchar todo esto, simplemente nos queda decirles que vamos a utilizar los próximos minutos para reiterar los videos que hemos visto en esta webinar, tanto la del PRONAPRE como la del Tractor Agrícola, ya como para darle el cierre definitivo a esta webinar. Yo me despido de ustedes, reiterándoles el agradecimiento, y bueno, será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Quédese viendo estos videos, y muchísimas gracias y que pasen una excelente jornada. ¿Sabés qué son los PRONAPRE? Son programas nacionales de prevención por rama de actividad. Estos programas se llevan a cabo en mesas en donde se sientan trabajadores, empresarios, aseguradoras de riesgos del trabajo y el Estado para discutir políticas de prevención que hagan cada tarea y lugar de trabajo más seguros para todas las trabajadoras y los trabajadores. Estos programas funcionan de la siguiente manera. Primero, se arman comisiones de trabajo nacionales o regionales que se reúnen periódicamente. Luego, se analizan datos estadísticos, situaciones particulares de cada sector y se estudian los riesgos específicos de cada rama de actividad. Después se hacen publicaciones con todas las buenas prácticas, guías para detectar riesgos y medidas de prevención de riesgos laborales. Por último, se monitorea la aplicación de estas políticas preventivas y se realizan actividades de difusión y capacitación. Los programas nacionales de prevención por rama de actividad son una herramienta colaborativa eficaz para la prevención de riesgos laborales.
El tractor es un vehículo autopropulsado al cual se le adicionan distintos implementos agrícolas según las tareas que se deban realizar. Entre los más utilizados se encuentran aplanadora, disco de arado, azada rotativa, rastras, segadoras, desmalezadoras, entre otros. En el cultivo de tabaco Virginia se utiliza el tractor agrícola en las etapas culturales de preparación de suelo, preparación de almácigos, trasplante, fertilización, aplicación de fitosanitarios, cultivos y aporque y cosecha. Los riesgos más frecuentes asociados al uso del tractor agrícola son caídas y torceduras, cortes, golpes, atrapamiento, choque, vuelco, quemaduras, ruido, vibraciones, contacto eléctrico. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo recomienda que el tractor cuente con cinturón de seguridad, asiento, construido de manera que neutralice en medida suficiente las vibraciones, regulables en profundidad y respaldo, pictogramas de prevención de riesgos, uso de cinturón de seguridad, riesgos de atrapamiento, entre otros, cartel o señalética con el teléfono de contacto para una emergencia, superficies antideslizantes en pedales de mando, pisos y peldaños, un extintor ABC ubicado en un lugar de fácil acceso y sujeto dentro del tractor, como mínimo de 5 kilogramos. Espejo retrovisor que permita tener la visión completa hacia atrás y de todo el tren. Guardabarros en las ruedas traseras si no posee cabina. Protección en las partes móviles, en especial en el eje cardánico y en la toma de fuerza. Dispositivo aislante que envuelva el tubo de escape y puntos calientes para evitar posibles quemaduras o incendios. Luces reglamentarias de circulación. Medios seguros de ascenso y descenso para el conductor, estribo, escalera, baranda, pasamanos, asideros, entre otros. Los tractores deben poseer una estructura de protección antivuelco capaz de resistir el peso total del equipo. La toma de fuerza deberá llevar la coraza de protección. Los ejes de transmisión deberán ir siempre protegidos con una cubierta telescópica con cubrejuntas. El mantenimiento y reparación del vehículo debe ser por personal capacitado y autorizado por el empleador para realizar las mismas. Solo se permitirá la operación del tractor a conductores capacitados con licencia para uso de tractor agrícola y autorizados por el empleador para tal tarea. Es recomendable que el tractor cuente con un dispositivo de aviso de retroceso acústico.